mi amor, y de verdad que deseosos de conectarnos con ustedes los viernes, ¿verdad? Bueno, no todos, pero son los últimos viernes de cada mes, ¿verdad? Los Entonces, primeros. ok, perdón, Esto- perdí como la noción de tiempo. Gracias, mi querido Sotolongo. Muy bien, vamos a entrar en acción entonces. Quiero que me acompañen rápidamente a Marcos, capítulo 5 del 35 en adelante, una historia que la hemos visto cualquier cantidad de veces, ¿verdad? La hemos escuchado, la hemos predicado cualquier cantidad de veces, pero le aseguro, les doy mi palabra de honor, que hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo. De hecho, pues la multiforme sabiduría de Dios nos permite eso, ¿verdad? Experimentar su palabra de diferentes formas sin adulterar la sana doctrina. Corría el año en 1900, no, no, para ser exacto, 2001, si no estoy mal. Sí, año 2001. Se realizaron unas conferencias en la ciudad de Moñitos, cerca a Montería. Antiguamente, las iglesias de Cristo en Colombia tenían la grata fortuna, ¿verdad?, de hacer las conferencias. De hecho, yo conocí a Néstor en una conferencia, ¿verdad? Cuando en esa época Néstor era exageradamente famoso dentro de todo Colombia, y muy estimado, muy querido, y allá lo conocí, precisamente aquí en Bucaramanga. En el 2001 se realizaron en Muñitos, un lugar, por llamarlo de alguna forma, un lugar paradisíaco, un lugar con costa, playa, brisa, mar, palmeras, coco, o sea, muy, 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 muy bonito ese lugar. Más o menos fueron entre 800 y 900 personas. La verdad, había cualquier cantidad de hermanos, y eso se debe de que cuando había mar o cuando las conferencias se desarrollaban donde había playa, donde había mar, pues las personas, mejor dicho, acudían en masa. Pues no fue la excepción en esa ocasión, y fueron muchas personas, muchos hermanos a ese lugar. Yo recuerdo que los hermanos, los predicadores o los organizadores decidieron ellos dar el sábado en la tarde. Y el sábado en la tarde era para que los hermanos salieran a pasear, fueran a conocer el pueblo, algunos a bañarse, otros a alquilar lanchas. Yo recuerdo que una cantidad de más de 200 hermanos decidieron alquilar una lancha, mejor dicho, era como un barco, pero pequeño, como un yate, por llamarlo de alguna manera. Y se alquiló ese yate para, para ir a pasear por el mar, ¿verdad? Y pasarla, pues pasar un momento agradable. Yo recuerdo que iban más o menos entre 200, 250 personas, y listo, se alquiló, no salió nada económico, la verdad creo que por ser turistas el dueño se excedió un poco en el costo. Y bueno, arrancamos mar adentro. Ya cuando habíamos navegado un par de millas, no sé cuánto, la verdad, porque no soy marinero, ni conozco los términos del mar o del navío, no sé, la verdad. Como Lucas, porque Lucas era un experto, ahí podemos ver en el libro de los Hechos, como todos los términos que él utiliza, pareciera que aparte de ser un médico fue un buen marino. Pero ya cuando íbamos mar adentro, el yate, el barco comenzó a presentar como, como inconvenientes, y comenzó como a doblarse, y se doblaba para un lado y para el otro. Les confieso que en mi vida nunca había visto o nunca había escuchado tantas palabras soeces. No las puedo repetir, ¿verdad? Por respeto a ustedes, y sería pues un pecado repetirlas. Pero yo no entiendo si iba tanto cristiano. De hecho, pienso que iban todos los predicadores ahí. Se escuchaban palabras fuertes, de grueso calibre. Créamelo, palabras peyorativas, ¿verdad? Términos peyorativos, groserías corrían, malas palabras para aquí, malas palabras para allá. Eso fue terrible, tanto así que el dueño del barco, bueno, él comenzó a botar los flotadores o los neumáticos al mar para que los hermanos se arrojaran. Ninguno se arrojó, ninguno tuvo como esa valentía. De hecho, yo pienso que ninguno sabía nadar en mar adentro. Pero créame lo que eso fue un pánico, un terror, miedo. Todo el mundo se movía, todo el mundo gritaba. El caso fue que, por fortuna, gracias a Dios, no hubo pérdidas
o vidas humanas que lamentar, el barco comenzó como a estabilizarse y podemos llegar nuevamente a tierra sanos y salvos. La verdad, sin ponerse nadie de acuerdo, todos se miraban unos a otros y como que pedíamos complicidad, ¿verdad? Simplemente con los ojos, decir a los que se quedaron en tierra, decir que no ha pasado absolutamente nada, aquí, aquí nada pasó, hubo un juramento sin que nadie lo pronunciara, en que nadie iba, mejor dicho, como en Las Vegas, lo que sucedió en ese barco, allí se quedó, no pasó absolutamente nada. Pero me causó impresión con los años, en esa época, yo estaba iniciando mi vida ministerial, ¿verdad? Estaba dando mis primeros pinitos en mi vida espiritual, y a mí me llamaba la atención, decía, pero si estaban la mayoría, por no decir todos los predicadores en ese lugar, ¿por qué se escuchaban tantas palabras? De hecho, yo vi, y por respeto omito nombres, ¿verdad? Porque no vale la pena mencionarlos, pero yo veía muchos de ellos enojados, gritando, y muchos de ellos también utilizar malas palabras. Nos llenamos de miedo, la verdad, y dejamos que el miedo inundara, pues, y que todos entráramos en pánico, ¿verdad? Y obviamente, pues el miedo y el pánico se contagian. Como decía el Chapulín Colorado, calma, calma, que no pan del cúnico, ¿verdad? Bueno, eso no sucedió. Todo el mundo, como decimos aquí en Colombia, hay una palabra que utilizamos, tal vez para ustedes sea un poco grotesca, les ofrezco disculpas, pero como que se alborotaron las personas, ¿verdad? Del miedo que les causó esta aventura en ese barco. Muchos cristianos creen que porque obedecen a Dios no tienen problemas. De hecho, hay muchos hermanos que tienen la convicción o el pensamiento de que si están en Cristo o si están perseverando en Cristo, todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Todo va a ser como el final de los cuentos de hadas, ¿verdad? Y comieron perdices y fueron felices por siempre. No necesariamente sucede eso. Aún nosotros estando en inconvenientes, perdón, estando en Cristo, ¿verdad? Perseverando en su palabra, vienen los embates, vienen los inconvenientes, los problemas. Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, Jesús, ¿no? Pasemos al otro lado, o sea, a Cafarnaúm. Este territorio ya era gentil, entonces estaban introduciéndose en un territorio pagano, en una nación o en un pueblo, por llamarlo de alguna forma, idólatra, politeísta. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, en griego es didascalé. Recordemos que en el capítulo 1, para ser específicos, del mismo Marcos, en el versículo 22, los escribas, los fariseos, mejor dicho, todo el movimiento religioso, el Señor Jesús está enseñando y él dice, wow, ellos dicen, wow, este enseña, ¿verdad? Como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Por qué decían eso? Para esa época los escribas, cuando hablaban, citaban muchos pensamientos o muchas frases de otros escribas o de otros maestros. Jesús no. Jesús nunca citó ninguna frase de otros maestros. Ni siquiera cuando dijo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? No estaba citando palabras de otros maestros. Entonces Jesús, casi siempre cuando leía los rollos, él hablaba como en primera persona, por eso los maestros y los escribas, los sacerdotes se molestaban, ¿verdad? Porque ellos decían, pero ¿por qué habla en primera persona? O sea, ¿acaso es el Mesías? ¿Acaso es el Hijo de Dios? Recordemos que siempre lo trataron con una actitud mezquina y nunca creyeron de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado del Señor. Entonces, cuando le están diciendo maestro, lo que le están diciendo es didascalé, que es una persona que de alguna u otra forma enseñaba. En esa época, cuando un maestro enseñaba, no predicaba como lo hacemos hoy en día. Cuando un maestro se sentaba, es porque iba a enseñar. Y en esa época se enseñaba era estando sentados, ¿ok? Y sigue diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y les dijo, ¿por qué estáis así tan amedrentados? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan acongojados? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces temieron con gran poder y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Insisto, aún estando ellos con Jesús, aún estando Jesús en la barca con ellos, tuvieron inconvenientes. No necesariamente porque yo estoy perseverando en su palabra, no necesariamente porque yo estoy en Cristo, no necesariamente porque yo soy obediente a los preceptos de Dios, yo no voy a tener inconvenientes. Al contrario, cuando más estoy siguiendo las pisadas de Jesús es cuando Satanás va a tratar por todos los medios de hacerme caer, va a tratar por todos los medios de menguar mi fe, de que drene mi fe en Cristo. Eso es lo que trata de Satanás, que yo desvíe la mirada, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Esa es la tarea de Satanás, tratar por todos los medios de distraerme, ¿verdad? Cuando yo tomo el arado, eso es lo que trata, que yo comience a mirar hacia atrás y mi surco no sea recto, sino comience a ser circunvalar. Eso es lo que quiere Satanás, quitarnos la paz, quitarnos la tranquilidad, llenarnos de miedo, llenarnos de temor, que nuestra fe comience a ser errática, como las empresas que cotizan allí en el World Trade Center allá en Nueva York, ¿verdad? Que comience a ser así, arriba, abajo. Y eso no es lo que quiere el Señor, ¿verdad? El Señor quiere es que nuestra fe vaya, cada día vaya en aumento, en aumento. Pero insisto, si estoy con Dios, van a venir inconvenientes. Y ellos estaban más seguros en medio de una barca, en medio de una tormenta, en medio del mar de Galilea, ¿verdad? Ellos estaban más seguros allí con una barca que casi que se anegaba, que con una multitud que se quedó allí en tierra, no haciendo la voluntad de Dios. Así nosotros estemos en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, no te preocupes porque Dios está contigo. Allá se quedaron muchos, una multitud se quedó allá, pero se quedaron sin Dios, sin el maestro, se quedaron sin que quien los guiara, ¿verdad? Se quedaron sin que quien les predicara la verdad, estando en tierra y ellos, entre comillas, sintiéndose seguros. Les invito en el nombre de Jesús para que cuando vengan los problemas, cuando sintamos que nuestra barca como que se hunde, ¿verdad? Como que comienza a tambalear, permanezcamos firmes en la fe, creciendo en la gracia, porque Dios no nos va a desamparar. De hecho, mire, déjenme decirle algo. Así estemos haciendo la voluntad de Dios, van a venir los problemas. Y si estamos haciendo nuestra propia voluntad, también van a venir los problemas. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y vienen los inconvenientes, a eso nosotros le llamamos prueba. Escuchen eso, que por favor no se les olvide, átelo allí en su corazón. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y vienen los inconvenientes, eso se llama prueba. Si estamos haciendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? Vienen los inconvenientes, eso se llama disciplina. La prueba es para ayudarnos a crecer. La disciplina es obviamente el Señor hablándonos, ¿verdad? Porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando estamos en Dios y vienen los inconvenientes, es prueba. Cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad, eso se llama disciplina. Ojo, que la palabra prueba en griego, creo que ya lo he dicho aquí muchas veces, pero quiero que no se les olvide, la palabra en griego para prueba tiene dos, se traduce de dos formas en el Nuevo Testamento, peirazo y doquimazo, no se les olvide, prueba, cada vez que usted vea prueba en el Nuevo Testamento, cierto, peirazo, doquimazo, peirazo, doquimazo. ¿Cuál es la diferencia? Peirazo, y acuérdense como de piedra, peirazo, piedra, peirazo es cuando Satanás prueba o tienta con ocasión de caer. Entonces, ¿quién prueba para hacerme caer? Satanás. Mientras que el doquimazo, ¿verdad? Es para que hacerme subir a un segundo nivel, y el doquimazo proviene de Dios. El peirazo proviene de Satanás, el doquimazo proviene de Dios. Y esta clase de doquimazo es la que obviamente debería nosotros agradarnos, ¿verdad? Cuando viene la prueba de parte de Dios, porque es para ayudarnos a seguir, ayudarnos a subir a un segundo nivel. Vamos a hablar rápido de dos punticos rápidamente. Nosotros tenemos dos clases de tormentas. Tormentas
de corrección y las tormentas de perfección. No se les olvide, tormentas de corrección, tormentas de perfección. ¿Cuáles son las tormentas de corrección? La verdad es la que no quisiera experimentar yo. Les soy sincero, les voy a abrir mi corazón. Yo he experimentado tormentas de corrección por hacer mi propia voluntad, por quererme sabio en mi propia opinión, por querer seguir mi propio camino. Ahí es donde el Señor me ha disciplinado, ahí es donde el Señor me ha puesto en reprensión. La verdad, no me gustaría volver con todo mi corazón, lo digo, siendo sincero, no me gustaría volver a experimentar esta clase de corrección, de disciplina. ¿Por qué? Porque es cuando uno comienza a hacer su propia voluntad. ¿Se recuerda Jonás, el Señor que le dice, bueno, vaya a Nínive, predique allí a esa nación pagana, porque yo los voy a castigar? ¿Cuál es su tarea? Ser un profeta, o mejor dicho, ser un predicador, un mensajero, ¿verdad? Yo te voy a enviar allí para que tú les prediques durante 40 días y 40 noches para que ellos se arrepientan. Es como que no, ¿cómo se le ocurre, Señor, si son paganos? Además, nosotros tenemos roces con ellos. Yo no quiero ir por allá. Y se fue para Tarsis. Y ya sabemos lo que, lo que sucedió a Jonás, ¿verdad? Allí toda la historia en el pez. Yo pienso que la oración de Jonás era que, por favor, el pez, mejor dicho, que él volviera a salir por donde entró y no por otro lado. Yo pienso que esa era la oración fuerte de Jonás. Esas son las tormentas de corrección, las de disciplina, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros tomamos nuestra propia voluntad. Pero también están la otra clase de tormenta, que es la tormenta de perfección. ¿Y cuál es esa clase de tormenta? Bueno, cuando Dios nos ayuda a crecer. ¿Se recuerdan? Para bendecirnos, para subirnos a un segundo nivel. ¿Se recuerdan las tormentas de perfección? Bueno, se me viene rápidamente Daniel, metido allí en el foso de los leones, tantos inconvenientes que él tuvo. ¿Para qué? El Señor quería que Daniel se fuera preparando. El Señor quería que Daniel fuera madurando, igual que Pablo, ¿verdad? Tantos años sirviendo al Señor, tantos inconvenientes, tantos naufragios, encarcelamientos, apedreado, perseguido, vituperado, cualquier cantidad que tuvo. ¿Y eso para qué era? Para que Pablo siguiera subiendo a un siguiente nivel, para que Pablo siguiera subiendo a un siguiente nivel. Y obviamente él iba madurando, iba adquiriendo más sabiduría, iba adquiriendo más madurez espiritual, más perseverancia en Cristo Jesús. Otra tormenta de perfección lo vemos allí en José. Un hombre irreprensible prácticamente, un hombre que se dedicó a servir a Dios y la verdad, tantos problemas y tantos inconvenientes que tuvo, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, luego llegar allí a otra nación, a Egipto, ¿verdad? Inculpado injustamente, ¿verdad? La esposa de Potifar levantó cualquier cantidad de calumnias en contra de José, fue a parar a la cárcel. Un hombre así, créamelo, que muchos, tal vez muchos cristianos hubiesen botado la toalla. Tanto que te sirvo, Señor, ¿verdad? Soy justo, trato de hacer tu voluntad, trato de agradarte y mire, ¿cómo me pagan, Señor? Yo no veo tu respaldo, yo no veo tu apoyo, yo no veo tu ayuda, yo no veo tu cobertura. Yo como que tiro la toalla y me hago a un lado. No, este hombre siguió sirviendo a Dios. Y allí, aún estando en una celda, estando sometido, ¿verdad? A una cárcel, a unos barrotes, él seguía sirviendo y adorando a Dios. Pero todo eso para qué era? Para subirlo a un siguiente nivel. Después de que atravesó todo ese desierto, ¿verdad? Insisto, para que nosotros lleguemos a la tierra prometida, para que nosotros lleguemos a la tierra donde fluye leche y miel, tenemos que atravesar un desierto. José lo tuvo que atravesar. José tuvo que soportar esa tormenta de perfección para luego llegar a ser el segundo hombre más importante de Egipto, al igual que Daniel. Después del emperador allí en Egipto, después de los reyes allí de Babilonia, el más importante en Babilonia, el segundo al mando era Daniel prácticamente, y el segundo al mando en Egipto era José. Estas tormentas eran para que ellos subieran a un segundo nivel, eran para prepararlos para una bendición mucho más grande. Preparémonos en el nombre del Señor
Dice la palabra de Dios que no nos sujetemos, ¿verdad? A este mundo. Nuestra mirada debe que estar puesta siempre en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Preparémonos para lo bueno. En 1995, para ser exactos, en terremoto, en Kobe, Japón, sucedió un terremoto muy, muy fuerte. La escala de Richter registró 7.3. La verdad, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. 7.3 es muy fuerte. Lo que sí fue relativamente corto, solamente duró 20 segundos. Escuchen esto, 7.3 en la escala de Richter, muy fuerte, pero solo 20 segundos. ¿Qué sucedió en 20 segundos? Más de 6.434 personas perdieron la vida. Y ustedes dirán, pero en 20 segundos sin morir tantas personas como que se cae su peso, ¿verdad? Como que es increíble que tantas personas se hubiesen muerto con un terremoto tan relativamente corto. Hubo una particularidad, ¿cuál fue? Todos los encargados de estudiar los movimientos telúricos, los sismos, también los encargados de ver cuántos daños se realizaron. El gobierno, de hecho, envió profesionales allí en Kobe, Japón, para que analizaran las devastaciones o todo lo que provocó este terremoto y así poder ayudar a las personas, pero ellos se percataron de algo, había algo particular en todas las casas. La mayoría de las casas, o mejor dicho, la mayoría de las personas murieron aplastadas. La mayoría de las personas se les cayó la casa encima. Casi el 90% de las personas murieron fue aplastadas, con las casas, con los techos, prácticamente con los techos encima. Y ellos decían, ¿pero por qué? O sea, es raro, porque es que las construcciones aquí son diferentes. Comenzaron a investigar y resulta que en Kobe, Japón, nunca se presentaban terremotos, pero sí muchos tifones y huracanes, por llamarlo, o tormentas tropicales muy, muy fuertes. Entonces los habitantes de Kobe se estaban preparando, era para tifones, para huracanes, para tormentas tropicales. Por eso ponían los techos pero tan pesados. O sea, les ponían muchísimo peso para que cuando llegaran los tifones, los techos no se levantaran. Cuando hubo un terremoto, pues obviamente las bases no eran tan fuertes y se derrumbaron o cayeron encima de las personas. Se prepararon para tifones, pero no se prepararon para terremotos. Nosotros como miembros de la Iglesia del Señor, nosotros como hijos de Dios, debemos que estar preparados para cuando venga lo malo, como también para cuando venga lo bueno. Si viene lo malo, yo le voy a dar gracias a Dios. Si viene lo malo, yo voy a glorificar a Dios. Si vienen los inconvenientes, los embates de Satanás, las tristezas, las angustias, las enfermedades, yo le voy a dar gloria a Dios. Si viene lo bueno, las bendiciones, ¿verdad? Si viene la mano poderosa de Dios para bendecirme, para prosperarme, yo también le voy a dar gloria a Dios. Tanto por lo bueno como por lo malo, yo glorifico el nombre de Dios. No permanezcamos estáticos, movámonos constantemente, mantengámonos alerta, mantengámonos en continuo movimiento, mantengámonos sirviendo dentro de la iglesia. Y algunos dirán, pero ¿cómo voy a servir yo si ahorita las iglesias son virtuales prácticamente, si no nos estamos reuniendo presencialmente? Pero ¿cómo yo le voy a servir si en la iglesia donde yo me congrego hay 3, 4, 5 predicadores? Pero ¿cómo voy a servir yo si estoy recién llegado a la iglesia o no estudié teología? No importa. Siempre habrá lugar para ti. Siempre habrá lugar para que nosotros desarrollemos cualquier ministerio o cualquier talento, cualquier don del cual el Señor nos ha dotado para ponerlo al servicio de la iglesia. Nunca va a estar de sobra tu trabajo, nunca va a estar de sobra lo que tú quieres hacer en favor de la congregación. Mantengámonos activos, salgamos de ese lugar de comodidad en que nos encontramos, salgamos de esa silla, ¿verdad? Inmóvil, ¿verdad? Y dejemos de ser cristianos domingueros, como cristianos católicos, que aparecen solamente los domingos. Hijito, haga un favor, préndame la luz, venga. Nosotros en ocasiones somos así.
Mire, mire, apáguela, préndala, apáguela, préndala, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Somos cristianos switch, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo se pronuncia eso, pero somos cristianos switch, ¿verdad? Está on, off, prendido, apagado. Parecemos de esas bombillas viejas, ¿verdad? Como que se apagan, se prenden, se apagan, se prenden. Dios no le agrada esa clase de personas. De hecho, ¿qué dice Apocalipsis? O eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré. Otra versión dice, te escupiré de mi boca. El Señor no le agrada esa clase de personas, ¿verdad? El Señor le agrada o somos calenticos o somos fríos. Vamos a servir al Señor y vamos a mantenernos en constante movimiento. Hay una analogía muy bonita, esto no es verdad, ¿verdad? Pero es una muy buena analogía que nosotros podemos tomar como principio espiritual. ¡Ojo! Si hay niños, no lo vayan a hacer en casa. Se los ruego en el nombre del Señor. Después no vayan a decir, no es que el hermano Leonardo nos dijo que nosotros teníamos que hacer eso. No lo vayan a hacer. Es una analogía, no es verdad, pero es un muy buen principio. Resulta que se considera, ojo, es una analogía, se considera que cuando uno pone una rana en agua tibia, pues ella se relaja. Y a medida que es tanto su relajamiento que usted le puede ir prendiendo el fuego, y ella como comenzó con agua tibia, ella no va sintiendo que el agua se comienza a calentar. Y tanto así que si usted le prende toda la candela, ella puede morir hervida, ahí literalmente, porque se fue acomodando a la temperatura, se fue acomodando a la temperatura. Mientras que si usted toma agua hervida caliente y la pone allí, ella inmediatamente va a brincar porque va a sentir el calor. Mientras que no lo siente, sí comienza con agua tibia y se va poniendo más caliente. Le ruego en el nombre del Señor, no nos acomodemos al agua tibia tal vez que haya en la iglesia. No nos acomodemos a esa pasividad. No nos acomodemos a no trabajar dentro de la iglesia. Al contrario, vamos a mantenernos firmes. Si llegan las tormentas, te lo pido en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Si son de corrección, si son de perfección, por todo, demos gracias a Dios. Y nunca, nunca acusemos a Dios de ser pasivo, porque Dios no es pasivo. Miren lo que Abacú, y con eso termino. Miren lo que dijo Abacú. Miren las palabras que Abacú le pronunció a Dios. Abacú capítulo 1, versículo 2. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Abacú estaba acusando a Dios de ser pasivo. Nosotros tenemos un Dios activo. Nosotros tenemos un Dios que constantemente se está moviendo, un Dios que tiene misericordia de nosotros y un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Mis hermanos, gracias por la atención que me han dispensado. Les amo con todo mi corazón. Sigamos perseverando y sigamos creyéndole al que todo lo puede. Si Él lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Gracias a Dios por usted, hermano. Qué bendición. Gracias, hermano, por este ánimo.